Hoy en Tertulias con Juana nos encontramos en este quinto episodio, recordar los mensajes de Jesús con Gabriel Francisco Afanador. Vamos a hablar con él lo que es la participación de María Magdalena en el ministerio de Jesús. Este tema seguramente va a ser controversial. Vamos a resignificar la historia porque dentro de la iglesia catalogaron a María Magdalena primero como prostituta durante muchísimos años y fue solamente hasta el siglo XX, en 1969, cuando Pablo VI corrigió ese error, más bien manipulación del Papa Gregorio I en ponerla como tal. Hola, mi querida. ¿Cómo estás? Gabriel Francisco, ¿cómo estás? Yo aquí contando un poquito de historia de lo que fue María Magdalena, que la catalogan en la iglesia o enseñan en la iglesia durante muchísimos años que ella es prostituta porque Gregorio I, el Papa Gregorio I, manipula esa información. No podemos decir por qué, pero realmente la pone en una condición, o nos pone a una condición en las mujeres que somos vírgenes y prostitutas, y ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Y lo otro es que, en el año 69, Pablo VI corrige eso, reconociéndola a ella como una de sus discípulas, pero imagínate, el Papa Francisco la elevó el 22 de julio, crea el festivo de María Magdalena con el título Apóstol de los Apóstoles. Entonces ahí, para que vayan viendo que todo lo que nos contaron, cómo se puede mirar desde otro lado, y así yo les decía que quiero comenzar esta tertulia con esa información para que se den cuenta que de golpe las historias que nos contaron no fueron de todo ciertas, y cuestionarnos nos lleva realmente a mirar a la mujer con un sentido diferente, a darle una posición diferente, y especialmente también a María Magdalena. Por eso además estoy de rojo, ¿no? Bueno, muy buena la presentación. Rojos. Maravilloso, maravilloso, Sí. muy bien. Sí. Oye, pues ahí es donde tú te das cuenta. Bueno, primero un saludo a todos, gracias por el espacio de nuevo. Bueno, este tema de María Magdalena es un tema muy interesante y es increíble, es una buena muestra de cómo la información de lo que sucedió fue distorsionado con el tiempo y el impacto que eso ha tenido. La historia que ha vendido, el impacto que ha tenido para nosotros a lo largo de estos 2000 años y cómo se nos ha negado la posibilidad de conectar con un ser tan maravilloso como María Magdalena, porque al final el daño no se le hizo a ella, el daño se nos ha hecho a nosotros como humanidad, que no hemos podido conectar conscientemente con todo el potencial que tiene la frecuencia de María Magdalena. Uh-huh. Esto me recuerda uno de las cosas que viví cuando estaba en el sur de Francia. Me acuerdo que en una de las... Pero explica por qué el sur de Francia es tan importante en la historia de María Magdalena, para dejar las bases como el contexto también geográfico, por qué es, ¿no? Bueno, pues María Magdalena, después de la muerte de Jesús, tiene que salir de Israel un poco en plan de protegerse, pues era una época muy violenta donde había mucha persecución y pues corría riesgo después de lo que había pasado con Jesús. Entonces termina yéndose, creo que eso me lo vas a complementar tú mejor, pero pues en el plan como de protegerse, María Magdalena comienza a moverse fuera de Israel y termina después en medio del mar. Y creo que en eso me puedes apoyar más tú. ¿Por qué termina en medio del mar? Que es una especie de forma de asesinar, de eliminar del mapa el tema pues, del legado de Jesús. Los botan al mar, terminan en el mar naufragando, pero pues terminan en otro lugar, terminan en el sur de Francia. Su embarcación termina en el sur de Francia, desembarcando en un puerto en el sur de Francia, y pues ahí comienza una nueva etapa de la vida de María Magdalena, donde comienza a compartir estas enseñanzas de Jesús, todo lo que ella presenció, todo lo que ella escuchó, todo lo que hace parte también de su misión, de lo que ella se preparó, porque ella no fue una actriz secundaria en la vida de Jesús. A veces se le ve como si fuera simplemente como una seguidora,
pero su rol nunca fue pasivo. Fue una persona que estuvo muy cerca de Jesús, acompañándolo en su misión, pero también al mismo tiempo desarrollando su propia misión, su propia preparación para lo que venía más adelante. Y bueno, pues gran parte de lo que nos llega también de Jesús tiene que ver con María Magdalena, y jugó un papel muy importante, no solo durante la vida de Jesús, sino también en la muerte y en la resurrección de Jesús y en el mensaje posterior, como se fue difundiendo a lo largo de Francia y de otros lugares del mundo. Entonces jugó un papel muy importante en todo este proceso María Magdalena. Sí, y nuevamente es el punto de cuestionarnos porque se muestra en los evangelios como si las mujeres fueran de un papel secundario y no fueran importantes en ese ministerio, que lo acompañan, que lo sostienen, que son testigos, que anuncian, que perseveran en compartir todas esas enseñanzas que Jesús le había dicho, les había dado, porque Jesús realmente no las excluyó en ningún momento, Para ¿no? nada, Jesús, su ministerio estuvo en gran parte sostenido por el rol femenino, por la energía femenina. Ustedes van a encontrar en el libro que María Magdalena aparece más de 60 veces en el libro, aparece en más de 6 conversaciones de las 33 conversaciones, y tú puedes ver a través de lo que Jesús habla sobre María Magdalena, la importancia que María Magdalena tuvo en su vida, en su misión, en su mensaje, en la protección de su mensaje para el futuro, porque también eso es muy importante comprenderlo. Gran parte de lo que nos llegó de Jesús viene de los relatos de los discípulos, viene de relatos que fueron pasando de las primeras comunidades cristianas y fueron, pues digamos, como comentándose y ¿cómo se dice? Viajando a través del tiempo. Pero, pero María Magdalena cumplió un papel muy importante en el mensaje de Jesús, porque fue la guardiana del portal Tal cual. Ujú. sobre el cual el mensaje de Jesús se protegió para el futuro. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención en una de las conversaciones donde Jesús habla de cómo María Magdalena reconoció el simbolismo que había detrás de su vida, el simbolismo que hubo en los diferentes momentos, y cómo ella fue de las pocas que realmente comprendió el mensaje de Jesús, y entendiendo tanto el mensaje como el plan por el cual Jesús había llegado, ella acepta la invitación y reconoce la importancia de acompañar a Jesús, no solo a lo largo de su vida, sino también durante la muerte, el tema de la crucifixión y el tema de la resurrección, Ujú. porque la resurrección no simplemente fue la resurrección. La resurrección no solo fue un momento donde Jesús nos muestra que la vida es eterna, que no existe como tal la muerte, a pesar de que el cuerpo físico deja de estar. Él lo que muestra a través de la resurrección es que el espíritu es eterno, que no hay frontera entre la vida y la muerte, que la vida, que el espíritu es la eternidad, sino que además cuando sucede la resurrección, María Magdalena comprende que en ese momento el mensaje de Jesús necesita ser custodiado en una frecuencia especial para todo aquel que está dispuesto a conectar con su corazón y poder escuchar ese mensaje desde el corazón, porque en el corazón es donde realmente se escucha la verdad del mensaje de Jesús. No es a través de la palabra de otros, no es a través de lo que recibimos, de los relatos de las primeras comunidades. Ahí puede haber algunas cosas que son reales, pero también hay muchas distorsiones y hay muchas malinterpretaciones de lo que sucedió, y hay muchos misterios que no están desentrañados, y hay mucho simbolismo que no está decodificado. Entonces, si uno quiere realmente entrar en contacto con el mensaje de Jesús, con la verdad de lo que él vivió, con el simbolismo y con la realidad que no es realmente misterio, pues el camino es a través del corazón. Pero para poder conectar con ese corazón y poder escuchar ese mensaje, ahí es donde María Magdalena también juega un papel muy importante, porque ella sostiene la frecuencia que permite conectar con ese portal, que es el que nos pone en contacto directo con el corazón, que es donde reposa el mensaje de Jesús. Nos dices que entonces a través de la frecuencia, invocando también la frecuencia de María Magdalena, entramos más fácil a al corazón, entramos también más fácil a esos misterios
y a lo que ella ya es como autoridad espiritual del mensaje de Jesús. María Magdalena es llama gemela de Jesús. María Magdalena hace parte del plan por el cual Jesús viene. Ella no fue un accidente en el sentido que no fue que Jesús llegara aquí a la tierra y se hubiera encontrado por casualidad con María Magdalena, sino que hace parte del mismo plan. Y hay que entenderlo a la luz de cuál fue el plan por el cual Jesús vino a la tierra. Recordemos que Jesús vino en gran parte a encarnar como humano, recorrer el camino de regreso al corazón, reconocer el Cristo, la presencia de Dios dentro de nosotros y encarnarlo conscientemente. Entonces, cuando uno habla del Cristo, cuando uno habla de la conciencia crística, del recuerdo de la presencia de Dios en nosotros, de la fuente, pues ahí están muy presentes la energía masculina y la energía femenina. En la fuente están presentes esas dos energías, tanto la energía que acoge, que conecta la presencia, como también la energía que actúa, que inspira y que crea. Entonces, es en la fusión de esas dos energías en donde se expresa realmente la fuente. Por lo tanto, en el plan de Jesús, cuando Él viene a encarnar el Cristo, la presencia de ese Dios dentro de cada uno, pues era muy importante vivir desde las mismas condiciones de esa presencia de Dios en nosotros. Es decir, que estuvieran muy presentes la energía masculina y femenina en equilibrio. Por eso, Él elige encarnarse con esa llama gemela, en este caso como un complemento del género opuesto que sería María Magdalena, porque los dos se iban a apoyar en esa misión e iban a compartir e iban a transmitir un mensaje sobre la importancia de la energía masculina y femenina y de cómo el equilibrio entre las dos energías es donde se experimenta el verdadero amor incondicional y donde se vive el Cristo o la presencia de la fuente dentro de nosotros. Entonces, esto es muy importante comprenderlo para poder dimensionar el impacto que tiene María Magdalena en la vida de Jesús. ¿Qué llamas tú llama gemela? O sea, ¿cómo lo consideramos cuando dices llama gemela? Para mí es como la misma expresión de la creación. Cuando uno es creado por la fuente, esa llama gemela es parte de esa misma creación. Lo que pasa es que ese ser o esa misma creación puede expresarse de muchas maneras y ese complemento o esa parte energética de la misma creación de uno puede experimentarse de diferentes maneras y puede acompañarse a sí mismo en las diferentes encarnaciones. Es una expresión de la misma energía que hace parte de cuando fuimos creados por la fuente. Cuando cada uno de nosotros es creado por la fuente, pues aparece ese complemento o esa parte de esa misma energía de creación y que se puede expresar como un complemento y que va a jugar un papel también muy importante en la experimentación a lo largo de las encarnaciones. A veces como un complemento del género opuesto, a veces como un complemento del mismo género, dependiendo de la misión que tiene esa energía en las diferentes encarnaciones. Ya, entonces, desde esa forma de ser la llama gemela, por supuesto, vienen no solamente en ese plan, en esa única forma, sino que han tenido ya un recorrido juntos, porque las almas gemelas, lo que tengo entendido también es que están juntas, o sea, vienen a participar muchas veces en esa evolución de los dos, en ese aprendizaje o en ese nivel de conciencia para apoyarse. Sí, porque nacieron con la misma intención por parte de la creación. O sea, hacen parte del mismo proceso creativo por el cual la fuente le dio origen a ese ser o a esa, por decirlo, expresión de la conciencia, específicamente como una expresión de la conciencia. Entonces, esos dos seres o esas dos llamas hacen parte de esa misma energía por la cual la fuente las creó. Entonces comparten la misma información, comparten la misma macromisión y vienen a acompañarse en las diferentes encarnaciones para lograr su propósito como expresión de la fuente creadora por el cual decidieron ser creados para hacer un regalo para la creación. Entonces se acompañan en ese proceso, se acompañan en la expresión de lo que vienen a compartir en las diferentes encarnaciones. Por eso entonces vemos a María Magdalena en la última cena, es ella la que le unge el aceite a Jesús y, y hace como eso que estaba solamente dedicado a las personas mucho más cercanas en ese momento.
es ella la que está, lo que dijiste anteriormente, en la resurrección, cuando está yendo hacia el sepulcro, cuando ya muere Jesús, siempre está acompañándola porque desde ese lugar le correspondía a ella. Lo que pasa es que María Magdalena fue de las pocas que realmente entendió el mensaje de Jesús, reconoció las palabras de Jesús y lo que quería decir cuando él vivía muchas de las situaciones que vivía. Muchas de las cosas que pasaban desapercibidas para los demás, pero María Magdalena entendía ese mensaje. María Magdalena reconocía esas señales, reconocía el simbolismo detrás de lo que pasaba en la vida de Jesús, y por eso es que ella va al encuentro, no solo en la última cena, sino también en la crucifixión y en el camino hacia la tumba de Jesús, porque había un propósito detrás de esos momentos tan emblemáticos de la muerte y resurrección de Jesús. Lo que pasó en el momento de la última cena, en la crucifixión y en la resurrección, no fueron situaciones accidentales, sino que son momentos, son las obras maestras de Jesús, son las obras maestras finales de Jesús. Si uno quiere comprender la razón por la cual decidió encarnarse y lo que venía a compartir, es importante comprender sus últimos días, lo que tiene que ver con la Pascua judía, lo que tiene que ver con la última, lo que llamamos la última cena, también lo que pasó en el momento de la crucifixión y lo que pasó en el momento de la resurrección. Esos 4 momentos, Pascua, última cena, crucifixión y resurrección, son las grandes obras maestras finales de Jesús, a través de la cual él codifica una serie de símbolos y de mensajes profundos que han pasado desapercibidos para la mayoría de la humanidad durante estos los últimos 2000 años, pero que juegan un papel muy importante porque entregan en gran parte lo que es el significado de los mensajes que él quería compartir. Entonces, si tú entras a revisar y a observar lo que pasó en esos 4 momentos, te vas a dar cuenta que, pues, de lo que era el plan mayor, de lo que era la razón por la cual Jesús vino, de lo que él venía a compartir, de su mensaje, y del simbolismo que él quería dejar para que nosotros comprendamos, a la luz de lo que estamos viviendo, cómo encarnar ese Cristo que habita dentro de nosotros. ¿Tú nos puedes ampliar un poco en cada uno de esos 4 puntos que nos hace referencia? ¿Cuál es el simbolismo? ¿Cuál es el mensaje? Porque sí, lo dejo así. Sí, no me voy a desviar mucho por el tema de María Magdalena, pero a ver, el tema de la Pascua. No, La es porque Pascua, ella entiende ese mensaje y ese mensaje lo lleva a ella. claro, ella está muy conectada con el mensaje y con el plan por el cual Jesús viene. Y pues esos últimos días de Jesús, desde la Pascua, pues juegan un papel muy importante para lo que él quiere comunicar. Y María Magdalena juega un papel importante también a través de su presencia en esos diferentes momentos. Lo primero es que la Pascua judía es la celebración que conmemora la liberación del pueblo judío por parte de Egipto, cuando recordemos que el pueblo judío estaba oprimido, estaba privado de su libertad por parte de Egipto, hasta que en un momento logra la liberación, y la conmemoración, la celebración de esa liberación es lo que se llama la Pascua judía. Entonces, Jesús, dentro del plan, se decide que sea en la Pascua judía donde él lleve a cabo el tema de sus últimos mensajes y de su muerte, porque comunica un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Digamos que muy a grosso modo, ¿cuál es el mensaje que se comunica con la Pascua judía? Así como la Pascua judía conmemora la liberación del pueblo judío por parte de Egipto, para Jesús la Pascua es que él viene a encarnar el Cordero Pascual, el Cordero que se ofrenda para poder mostrar el camino de cómo liberarnos nosotros mismos al entrar en contacto con el corazón y comenzar a encarnar el Cristo que habita dentro de nosotros. Entonces, él viene también a mostrar ese camino de liberación, pero a través del corazón, no a través de una salida física de un territorio, como pasó con el pueblo judío que se libera de Egipto, sino cómo él viene a mostrar el camino para que cada uno entre en su corazón y se pueda liberar a sí mismo del dolor y el sufrimiento humano. Entonces la Pascua
simbólicamente, dentro del mensaje de Jesús y dentro del plan de Jesús, está contando que su misión principal es mostrarnos el camino para que nosotros mismos nos liberemos al entrar en contacto con la presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces, por eso la Pascua es muy importante y tiene todo un simbolismo de por qué dentro del plan de Él se elige que los últimos días sean en la Pascua. Eso comunica un mensaje. Lo segundo, el tema de la última cena. El tema de la última cena para el pueblo católico siento que ha pasado en gran parte desapercibido muchos de los mensajes que sucedieron en ese momento tan especial que llamamos la última cena. Lo que yo pude conversar con Jesús en este tema de la última cena, y fue muy interesante porque fue una conversación que tuve hace un buen tiempo, pero ahora que pasó esta Semana Santa, tuve un reencuentro con Jesús y me llevó a expandir esa conversación y me contó muchas otras cosas de lo que significaba esa última cena, y eso está plasmado dentro del libro. La última cena es un momento donde se plasma el encuentro de la creación alrededor de el Padre, de Dios. Entonces, cuando tú ves lo que sucede en la última cena, es una representación de lo que es el plan mayor, de cómo la creación se reúne alrededor del Padre, en donde cada uno es único, en donde se reúnen para compartir en unidad y en donde se expresa y se recuerda lo que es la totalidad. Sí, entonces la última cena es la representación del encuentro alrededor de nuestro Padre. Eso lo que quiere decir es que la última cena es el momento donde la creación de Dios converge, cada uno en su unicidad, cada uno en su diversidad, cada uno en lo que es único, pero se reúne para compartir en unidad, y a través de ese compartir en unidad es que se expresa y se reconoce la totalidad. Es un poco lo que quiere decir la última cena, es el encuentro alrededor del Padre donde se expresa la unicidad, la unidad y la totalidad. Y cada uno de los elementos de lo que sucedió en la última cena, no voy a entrar en el detalle de eso está muy bien documentado dentro del libro. Cada cosa que sucedió en ese encuentro nos recuerda la importancia que tiene todo eso a la luz del encuentro de la creación con nuestro Padre. En la anunciación de la supuesta traición de Judas, lo que tiene que ver con el lavado de los pies de los discípulos, las frases que Jesús utilizó, todo eso, ese compartir, nos está contando algo mucho más profundo que nos habla del plan, del gran plan o del plan mayor alrededor del cual recordamos quiénes somos y de cómo cuando nos reunimos expresamos la totalidad y la fuente que somos. Entonces, ese también jugó un papel muy importante en los últimos mensajes de Jesús y en el simbolismo final de Jesús. ¿Vas a preguntar algo? Sí, que cuando estés diciendo estos últimos que faltan, nos cuentes también la importancia de María Magdalena y su mensaje y cómo ella, por qué estaba ahí. Pues estaba ahí. Porque estaba en la resurrección, en la crucifixión, estuvieron también las María, su madre, María Magdalena. Porque es que la energía femenina siempre estuvo acompañando a Jesús. Eso es importantísimo entenderlo. Jesús hace mucho énfasis a lo largo del libro, en las diferentes conversaciones, que la energía femenina siempre estuvo muy presente en su ministerio y que jugó un papel muy importante y que fue el estandarte de su mensaje. Incluso él menciona en alguna parte como que se debería considerar a la energía femenina como el pilar de la humanidad por todo lo que representa, no solo para su vida, sino también para el resto de la humanidad. Para él fue muy importante mostrar que la energía masculina y femenina siempre están presentes, que es importante que estén en el equilibrio. También venía a reivindicar esa energía femenina que durante mucho tiempo pasó desapercibida por las condiciones de la humanidad y por el manejo que se le dio a una energía masculinizada desbordada, donde prácticamente se olvida la energía femenina. Pero Jesús viene a restaurar o a reivindicar y a darle ese protagonismo también a la energía femenina. Entonces, en los últimos momentos de Jesús, esa energía femenina también se hace muy presente. Participa de la Pascua, participa de la última cena, participa de la crucifixión. Ahí hay unos mensajes muy interesantes de quiénes son los que realmente acompañan la muerte de la partida de Jesús. Cuando Él está crucificado, quiénes están al lado de la cruz. Y eso comunica un mensaje
muy importante. No lo voy tampoco a mencionar en este momento porque es parte de lo que vale la pena descubrir a través del libro, pero hay un misterio alrededor de la cruz. Él lo llama el misterio inadvertido de la Santa Cruz. Me Ujú. acuerdo que esa fue una conversación donde él me levanta a las 3 de la mañana un día y entonces yo me levanto y lo que escucho cuando me levanto es una frase donde me dice el secreto oculto e inadvertido de la Santa Cruz. Y entonces yo le pregunto, ¿qué es esto del secreto inadvertido de la Santa Cruz? Comenzamos una conversación en donde él me va mostrando a través de la imagen de lo que pasó en el momento de la crucifixión, quiénes estuvieron presentes y lo que eso representa a la luz de su mensaje y por qué es tan importante la energía femenina y el equilibrio entre el masculino y femenino en ese proceso. Entonces, no solo es la presencia de la energía femenina, sino también la importancia del equilibrio Del entre el equilibrio. masculino y el femenino. Por eso también Jesús tomó la decisión de encarnarse dentro del plan con su complemento femenino, que es María Magdalena, porque no solo era mostrar lo que es el amor, sino que ese amor incondicional del cual él hablaba cuando se experimentaba desde el corazón y cuando se encarnaba el Cristo, tiene que ver con un encuentro equilibrado entre el masculino y el femenino, entre la conexión con lo que nosotros somos, pero también con la acción que nos lleva a expresar hacia afuera. Es en ese equilibrio entre la conexión y la acción, o entre lo femenino y lo masculino, que se alcanza eh, el punto neutro, que es donde se experimenta el amor incondicional. Y por eso, cuando él se encarna con su complemento, que es María Magdalena, él quiere mostrar cómo funciona este complemento, cómo funciona este encuentro equilibrado entre el masculino y femenino y la importancia que eso tiene en la encarnación del Cristo que habita dentro de nosotros y dentro de este mensaje que nos invita a volver al amor incondicional y a experimentar el cielo en la tierra. Entonces, eso juega un papel muy importante ahí. Pues increíble que estemos tocando este tema así porque te lo decía anteriormente, desde ese lugar que nos han enseñado, la posición de la mujer viene a ser más desde la misma Biblia que dicen que nos sacan la costilla y nos crea la mujer y en este luego a las mujeres desde más desde la sumisión, más desde un lugar donde no tiene una representación de liderazgo, de acompañamiento, de igualdad, y, o de lo que te decía anteriormente, vírgenes, vírgenes totales. Entonces la mujer dice, bueno, ¿cuál es el lugar nuestro realmente en ese equilibrio del masculino y del femenino dentro de la sociedad, dentro de la creación, dentro de la humanidad? Juega un papel súper importante. Jesús no hubiera podido cumplir con su misión si no hubiera estado tan de cerca la energía femenina. Ujú. Si tú miras los seguidores de Jesús, siempre se ha hablado de los apóstoles y se habla de los hombres, pero poco se habla de las mujeres. Pero había todo un grupo de mujeres que acompañaron a Jesús en su ministerio, que lo soportaron no solo energéticamente, sino también, por ejemplo, a través de recursos. Jesús necesitaba recursos para poder seguir adelante con su misión y muchas de las mujeres aportaron esos recursos para que él pudiera cumplir con su misión, lo acompañaron en los diferentes momentos e incluso en los momentos más difíciles, porque así como muchos de los apóstoles y los discípulos hombres no estuvieron presentes en el momento de la crucifixión, en el momento de la resurrección, o se Cuando escondieron por el temor de lo que estaba sucediendo, las mujeres con mucha fuerza, con mucha valentía, con mucho coraje lo acompañaron en esos momentos. Y en gran parte la energía que sostuvo a Jesús en el momento de la crucifixión viene de la energía femenina. Jesús no hubiera podido cumplir con su misión si no hubiera contado con María Magdalena. María Magdalena fue un pilar para él, fue un apoyo, fue un estandarte. Él necesitó de la energía femenina para poderse sostener porque la misión de Jesús no fue fácil. La misión de Jesús fue muy exigente, implicaba muchas cosas energéticamente. Lo que él venía a compartir, pues necesitaba estar en el equilibrio para poderlo compartir. Muchas de las cosas que él quería comunicar de sus enseñanzas para poderlo hacer necesitaba de la energía femenina. Entonces de eso no se habla, pero es supremamente importante dentro de todo este
plan de Jesús por el cual decide venir a la tierra. Lo has comentado en los otros encuentros, pero si lo puedes volver otra vez a hablar de estas energías que es de la madre tierra también, de ese electromagnetismo y también de la parte, o sea, la unión de las dos, ¿no? Todo el plan de Jesús nace en la fuente. Eso es lo primero. ¿Y qué es la fuente? La fuente es el encuentro de estas energías sagradas, de la energía que llamamos femenina y de la energía que llamamos masculina. A mí me gusta llamar la energía más de conexión, la femenina, conexión, y la masculina de acción. ¿Por qué prefiero utilizar las palabras conexión y acción? Para que las personas no se confundan que estamos hablando de hombres y mujeres, porque todos los seres creados desde la fuente, cualquiera que sea, está impregnada de ambas energías, tanto de la masculina como de la femenina, tanto de la energía de acción como la de conexión. Entonces, como el plan por el cual Jesús viene acá a la tierra nace en la fuente, y el propósito de ese plan es encarnar en un cuerpo humano para recorrer el camino de regreso al corazón, que es donde se encuentra la presencia de la fuente, que es lo que llamamos el Cristo, para poder encarnar ese Cristo, que era lo que él venía a hacer, encarnar esa presencia de Dios en medio de la humanidad. Pues era muy importante este tema de las energías masculina y femenina para poder comunicar su mensaje. Entonces, a lo largo de todo el recorrido de Jesús, él hace mención al Padre, pero también a la Madre Tierra, a el Padre José, pero también a la Madre María. El tema de él como energía masculina, pero también de María Magdalena, de sus discípulos hombres, pero también de sus seguidoras, de todas las mujeres que lo acompañaron en el camino, de cómo cuando él estaba en esos últimos momentos, en la Pascua, en la última cena, en el momento de la crucifixión, en la resurrección, están presentes esas energías en equilibrio. Entonces, todo el tiempo, él explícitamente, o a veces no tan explícitamente, está comunicando mensajes y símbolos de por qué es importante estar en el equilibrio entre esas dos energías. Porque si nosotros no reconocemos que están presentes esas energías y cómo encarnarlas y habitarlas desde un lugar neutro, desde un lugar equilibrado, no vamos a poder experimentar el verdadero cielo acá en la tierra, no vamos a poder experimentar el amor incondicional. Entonces, por eso es que es importante comprender el tema de la energía masculina y femenina en su punto de expresión neutro, en su punto de expresión equilibrado, porque es ahí donde desaparece el juicio, es ahí donde estamos en un estado de presencia, es ahí donde podemos realmente relacionarnos con la vida, con los demás, con nosotros mismos y con el resto del universo para expresar el cielo acá en la tierra. Y esas dos energías, por supuesto, María Magdalena también las representa totalmente, que lo entiende tanto que es a ella que realmente Jesús se le aparece después de la resurrección, porque ella además tenía por esa frecuencia tan elevada, podía verlo también en espíritu, en esa frecuencia elevada que él ya era en ese momento, en esa unión con el Padre. Sí, y es importante comprender que María Magdalena fue de las pocas que realmente comprendió el mensaje de Jesús, porque pues a mí me sorprendió escuchar en las conversaciones que Jesús, cuando impartía sus enseñanzas, cuando compartía su mensaje, muchos de los discípulos no comprendían lo que él decía. Y a él eso no le preocupó, porque para él era más importante que cada uno de sus discípulos, cada uno de esos microuniversos, comunicara lo que había comprendido del mensaje desde su humanidad y no buscando la perfección. Pero así como él permitió que cada discípulo integrara lo que necesitaba integrar y que pudiera más adelante expresar lo que él supuestamente había comprendido, sabiendo que no había perfección en lo que estaba sucediendo, también era muy importante para él que la verdad de su mensaje estuviera de una manera como custodiado y protegido en un lugar donde solo aquel puro del corazón pudiera acceder a ese mensaje para poder conectar con las verdaderas enseñanzas de Jesús. Y ahí fue donde María Magdalena también jugó un papel muy importante, porque María Magdalena, cuando se encuentra en el camino hacia la tumba con ese Jesús resucitado, comprende que es el momento de codificar ese mensaje y de comenzar a custodiar
ese mensaje que está en el corazón a través de la frecuencia que ella encarna. Entonces, eso lo que quiere decir, a ver, eso no quiere decir que solo unos pocos van a poder acceder al mensaje de Jesús, al verdadero mensaje de Jesús, sino que para poder llegar a entrar en contacto con el verdadero mensaje de Jesús es a través del corazón. Y el corazón es un portal, y la forma de conectar con ese portal es a través de la frecuencia de María Magdalena, o lo podemos llamar a través de la frecuencia de Jesús, o a través de la frecuencia de la conciencia crística, o a través de la frecuencia de la presencia, como lo quieran llamar. Pero es una frecuencia la que nos permite acceder a ese portal o a ese lugar de encuentro donde reposa la verdad de lo que sucedió con Jesús y en donde Jesús se encuentra con cada uno de nosotros cada día. Eso es importantísimo también comprenderlo, que Jesús no está muerto, Jesús no dejó de existir hace 2000 años, Jesús está vivo hoy y siempre, y su mensaje sigue latente en nuestro corazón, pero depende de cada uno de nosotros entrar de nuevo en contacto con el corazón para poder conectar con ese mensaje y poder escuchar la verdad del mensaje de Jesús. Por eso, realmente también cuando queremos recordar a alguien que partió, es en nuestro corazón que tenemos todavía esa frecuencia viva de las personas que amamos. Por lo que decías también cuando comenzamos la vida, o sea, ese cambio, y es lo que muestra Jesús en esa resurrección, ese cambio solamente es frecuencial. Claro, el lugar de encuentro donde la creación se encuentra, donde se hace comunión, ese encuentro sagrado es a través del corazón. El corazón es ese espacio energético en donde nos encontramos con la creación, donde nos encontramos con Dios, donde nos encontramos con todo en el universo. Entonces, cada vez que un ser muere, por ejemplo, puede que físicamente tú no lo veas, puede que físicamente tú no lo escuches, pero te puedes encontrar en cualquier momento con su espíritu a través del corazón. Ese es el lugar de encuentro. Si tratamos de hacerlo a través de la mente, no lo vamos a lograr, porque no es a través de la mente humana que sintonizamos con ese lugar de encuentro, sino es en el corazón. Por eso es tan importante también hoy en día que nosotros aprendamos a volver al corazón. Hoy una persona que está escuchando estos lives, y me escribía un mensaje y me decía, bueno, ¿cómo regreso al corazón? Tú hablas mucho del corazón y van a entender más adelante por qué hablo tanto del corazón, porque el libro está centrado en el corazón, porque es el mensaje que tiene para nosotros Jesús hoy de cómo volver a entrar en contacto con su mensaje y con el Cristo a través del corazón. Y yo le decía, el corazón no es ese lugar, no es ese órgano físico, sino estamos hablando de un lugar de encuentro. Y para podernos encontrar con el resto de la creación, es importante aprender a sintonizar la frecuencia que nos va a llevar a ese lugar de encuentro. Es como cuando tú estás viendo televisión, si tú quieres escuchar un mensaje o quieres sintonizar un programa, tienes que escoger cuál es el canal para llegar a ese programa. No vas a acceder a ese programa desde cualquier canal, sino es desde un canal específico. Lo mismo pasa acá. Para poder acceder a ese mensaje de Jesús en el corazón, necesitas sintonizar un canal en particular, una frecuencia en particular, para poder conectar con ese mensaje. Entonces ahora parte del reto que tenemos nosotros en este momento acá en la Tierra es cómo aprender de nuevo o cómo recordar a sintonizar esa frecuencia que nos lleva a entrar en contacto con ese lugar donde ya está presente Jesús, donde está presente su mensaje, donde está presente los otros seres de luz, donde entró en ese encuentro con ellos, en ese encuentro sagrado con ellos. Por eso también fue tan importante la última cena, porque la última cena fue la forma como Jesús nos prepara para recordarnos que es en el corazón donde se da el encuentro sagrado, que es en el corazón donde se da el encuentro de la creación alrededor del Padre, que es ahí donde realmente se entiende el plan mayor. Entonces, por eso el corazón juega un papel tan importante y cómo aprender a sintonizar las frecuencias para poder conectar con eso. ¿Cómo se sintoniza el corazón? ¿Cómo se llega al corazón? Puedes hacerlo de muchas maneras. Cuando tú estás en un estado de presencia, donde estás aquí y ahora, donde no estás en la mente, donde no estás pensando, juzgando, interpretando, sino simplemente estás observando lo que está pasando, estás sintonizando esa frecuencia que te conecta directamente con el corazón. Cuando estás en contacto con la naturaleza, estás contemplando la naturaleza, sales a caminar en la naturaleza, cuando estás meditando,
cuando estás haciendo alguna actividad que te ¿Qué conecta con amas? tu presencia. ¿Cómo? Alguna actividad que amas, como pintar, cantar, Claro, bailar, o sea, algo que te claro. vuelva nuevamente a tu centro. Ujú. Todo eso te lleva a conectar con esa frecuencia en donde aterrizas de nuevo en el corazón. Y no quiere decir que eso es algo difícil de alcanzar y que no lo estamos haciendo y que algún día lo vamos a hacer, sino que durante el día hay momentos donde no estamos presentes, pero hay otros momentos donde entramos en esa presencia, donde entramos en esa frecuencia y donde conectamos con el corazón. Entre más aprendas tú y recuerdes cómo escucharte a ti mismo, donde más escuchas lo que te entusiasma, lo que te inspira, lo que te apasiona, lo que despierta tu creatividad, cuando entras en contacto con tus dones, con tus talentos, cuando te sientes inspirado a servir a los demás, ahí estás en esa frecuencia. Y cuando estás en esa frecuencia, estás en contacto directo con tu corazón y a través de tu corazón en contacto con tu alma, con tu espíritu, con Dios, con Jesús, con los otros seres de luz, con los seres que ya no están presentes en este plano físico. Es el lugar de encuentro. Es el lugar de encuentro, además, con los mundos invisibles, los mundos sutiles, porque solo desde ese lugar logras realmente sintonizarlo. A Sí, todo, es Jesús, es Jesús, pero además los maestros ascendidos, Buda, o sea, no importa el nombre que le quieras dar, pero son todos aquellos que han estado en servicio de la humanidad, en servicio del plan celestial, como llamas tú. sí. Entonces, volviendo al tema de María Magdalena fue un ser que jugó un papel muy importante de la vida de Jesús. Hace parte del plan por el cual él decide encarnarse en la tierra. Él decide encarnarse con su complemento divino y que sea un complemento del género opuesto, porque viene precisamente a mostrar a través de ese ejemplo la importancia que tiene la energía masculina y femenina o la energía de conexión y de acción. Viene a mostrar a través de todas las expresiones que es en el equilibrio de esas dos energías masculina y femenina en donde se encuentra ese lugar donde se da el amor incondicional, donde se experimenta ese amor incondicional, en donde recordamos la presencia con nuestro Padre, donde se reúne la creación. Entonces era muy importante María Magdalena en todo el proceso. Ahora, María Magdalena al comienzo no tiene un rol tan protagónico, porque eso hubiera podido poner eventualmente en riesgo el plan por el cual Jesús vino a la tierra. Entonces ella, al principio del ministerio de Jesús, juega un rol un poco, no pasivo, pero un poco más desde la observación, desde la compañía, desde el sostén, desde el apoyo. Está para Jesús, lo acompaña en su proceso, aprende de él, mientras que ella va asimilando y recordando toda la sabiduría que habita dentro de ella. Ella está acompañando a Jesús permanentemente en ese proceso, es discípula, Jesús es su maestro, pero al mismo tiempo son pareja, son compañeros de camino, son llamas gemelas, son complementos divinos. Todo eso ocurre simultáneamente mientras que los dos van caminando juntos. Y esa preparación que ella tiene durante todo ese tiempo es lo que le permite posteriormente compartir toda esa información de lo que vivió junto a Jesús y de lo que significa todo este tema de la conciencia crística. Porque ella también estaba muy preparada en todo lo que se llama el conocimiento oculto que lo había hecho anteriormente, estando en Egipto. Ella fue preparada para hacer todo esta capacidad de conectar, de conocerse, de entender esa sabiduría que viene solamente desde la conexión interna. Ella también aporta dentro de esa unión todo esto que ya había aprendido. Sí, eso también es interesante y es que uno, como le llega la historia, como le cuentan a uno la historia, es como si fueran personajes que hubieran aparecido de un momento a otro sobre la Tierra. Pero se desconoce todo un recorrido que es importantísimo comprender para todo lo que se va a comunicar en la historia de Jesús y María Magdalena. Estamos hablando de almas muy evolucionadas, de almas que han recordado mucho, de almas que han experimentado muchas vidas en diferentes planos de conciencia, que se han acompañado de muchas maneras, que han interactuado entre sí a lo largo de diferentes encarnaciones, porque desde el momento que fueron creados por la fuente como seres,
creados por la fuente, vienen con el propósito de ayudarnos a recordar a nosotros como creación lo que es la presencia de la fuente en cada uno de nosotros, lo que es la conciencia del Cristo que habita dentro de nosotros. Por eso es que cuando hablamos de Jesús y de María Magdalena, hablamos de ellos como si fueran embajadores de la conciencia crística. Y es porque no quiere decir que sean los únicos que conocen el tema de la conciencia crística, ni los únicos que son embajadores de la conciencia crística, porque cada uno de nosotros puede ser un embajador de la conciencia crística, pero lo que sí es claro es que cuando ellos fueron creados por la fuente, fueron creados con la misión, con la macro misión de ayudarle la creación a recordar su origen, a recordar su fuente, a recordar su origen divino, a recordar la presencia de Dios dentro de cada uno de nosotros, a recordar el Cristo que habita dentro de nosotros. Entonces es como si fuera su especialidad. A lo que me refiero es eso. Cada ser cuando es creado con un propósito y con una especialidad, con una misión en particular. En el caso de Jesús y de María Magdalena, es cómo acompañar a la creación a recordar la presencia de la fuente y a cómo hacer conscientes de esa presencia de la fuente, lo que llamamos el Cristo, para vivir y encarnar ese Cristo y poder experimentar todo ese amor incondicional que habita dentro de la fuente y expresarlo en las diferentes experiencias que vamos viviendo, en el caso nuestro como humanos. Quería que volvieras nuevamente a este punto de María Magdalena en el sur de Francia, los cátaros, cómo lo acompañan, los cátaros, qué significan en su vida y por qué no escuchamos hoy en día nada más de los cátaros. Pues a ver, el viaje al sur de Francia, pues yo cuando lo hicimos por primera vez con Mónica, pues no sabíamos todo esto. Solo Mónica y yo estábamos escuchando las señales de por qué nos estaban invitando a ir al sur de Francia sin saber exactamente qué nos íbamos a encontrar. Sabíamos que íbamos a recorrer los pasos de María Magdalena, pero nunca habíamos estado. Tampoco sabíamos exactamente qué visitar. Y en medio de ese proceso fue muy interesante porque la forma como visitamos el sur de Francia terminó siendo con un propósito. Sin nosotros saber cuando lo recorrimos, la secuencia del viaje nos fue llevando a través de diferentes experiencias. Lo primero es que entramos en contacto con misterios que están muy bien guardados en el sur de Francia y que tienen que ver con lo que se ha ocultado de la vida de Jesús y de María Magdalena. Las de Rennes-le-Château, que es un pequeño pueblo en el sur de Francia, donde, bueno, hay una historia, hay una conversación del libro que habla sobre ese tema y que nos muestra esas historias ocultas que el catolicismo no nos ha querido contar sobre la verdadera historia de Jesús y el impacto que eso puede tener para las personas que siguen ese mensaje, para los cristianos y para los católicos que siguen el mensaje de Jesús. Ese fue el primer contacto que tuvimos en el sur de Francia, el misterio, las verdades ocultas, las cosas que no han sido reveladas. Luego visitamos otros lugares en el sur de Francia que nos llevaron a recordar las experiencias de un pueblo que se llamó el pueblo cátaro, que vivió en la Edad Media y que fue un pueblo que encarnó esa frecuencia y esas enseñanzas de Jesús y de María Magdalena, y eran seres muy puros que vivían desde el amor, pero como tenían creencias diferentes a las de la religión católica decide hacer una cruzada, la cruzada albigense, y terminan exterminando al pueblo cátaro por no compartir sus mismas creencias. Exterminado entonces, es exterminado. Totalmente exterminado. Con la salvedad de algo muy bonito, que el último cátaro que fue ejecutado lanza una profecía y él dice: en 700 años el laurel verde volverá a reverdecer cuando la humanidad esté preparada y nosotros los cátaros volveremos a la tierra. Y estamos justamente 700 años después y estamos sintiendo el llamado a volver al sur de Francia y a volver a traer las enseñanzas de Jesús, de María Magdalena y de la conciencia y el linaje crístico. Entonces eso no es casualidad. Entonces tuvimos la posibilidad en el sur de Francia de conocer estos otros pueblos que encarnaron esa frecuencia de Jesús y de María Magdalena, que encarnaron el amor incondicional, que encarnaron la conciencia crística y que fueron exterminados. Entonces llegamos a ese lugar
visitamos el lugar donde ella desembarcó y visitamos una gruta donde ella impartía sus enseñanzas y compartía el mensaje de Jesús y de esta conciencia crística. Entonces fue un viaje que tuvo como 3 etapas. Una etapa donde están los misterios, las cosas que se ocultaron y cómo se revelan a través de la historia. Una segunda parte que son los pueblos que encarnaron esa conciencia crística y que nos recuerdan de cómo se encarna la conciencia crística. Y una tercera parte del viaje que nos lleva al corazón de donde María Magdalena compartió sus enseñanzas y de lo que fue la vida de ella en el sur de Francia. Entonces fue una experiencia muy linda porque tuvimos un viaje bastante diverso que nos llevó por estas 3 etapas que nos permitieron comprender mucho mejor lo que es el tema de la conciencia crística. Y para sorpresa mía, cuando regresamos del primer viaje, a los pocos días comienzan las conversaciones con Jesús, sin que yo lo provocara, simplemente sentí un día el llamado a sentarme y tener una conversación con él. No era la primera vez que lo hacía. En el 2017 había tenido un entrenamiento con él para hablar del yo soy. Entonces me siento a hablar con él, comenzamos a hablar, al día siguiente se repite la conversación, al día siguiente otra conversación, y así se van empezando a dar las conversaciones hasta que un día él me dice en una de las conversaciones que estas conversaciones se van a convertir en un libro que se va a llamar De cierta manera y que va a contar eso que es importante que se revele en ese momento sobre su historia, sobre su mensaje, sobre esos aparentes misterios que fueron ocultados y también todo el simbolismo que hay detrás de su vida, de su mensaje, muerte y resurrección. Gabriel Francisco, esos encuentros no solamente son con Jesús, sino también con María Magdalena. Con María Magdalena sucedió que en una de las conversaciones arranca la conversación con Jesús y al poco tiempo de que arranca la conversación con Jesús, él le da la entrada a María Magdalena y María Magdalena participa de la conversación y terminó la conversación con ella. Es una conversación donde específicamente ella nos comparte un mensaje. Es un mensaje muy bonito que es muy vigente para lo que estamos viviendo hoy en día, porque nos habla sobre la energía divina femenina y de cómo volver a llevar esa energía femenina para que se exprese a través de la belleza que representa esa energía divina femenina. Entonces yo le pregunto cómo es que vamos a restaurar la energía femenina aquí en el planeta, que ha pasado olvidada durante mucho tiempo, que ha sido ignorada durante mucho tiempo y donde se ha mal utilizado o de manera exacerbada la energía masculina, dejando a un lado la femenina. Y ella me dice que es muy importante que nosotros comprendamos que la energía femenina no se va a traer de nuevo a la Tierra. Bueno, primero que no desapareció, sino que se dio su posición para que nosotros tuviéramos la experiencia del impacto que tiene cuando las energías no están equilibradas. Entonces lo que ella quiere decir con eso no es que realmente haya desaparecido o haya sido olvidada la energía femenina, sino que la misma energía femenina se prestó para que nosotros como humanidad tuviéramos experiencias donde no hubiera equilibrio entre las dos energías, para así poder experimentar e integrar cuál es el impacto cuando las dos energías no están equilibradas. Entonces, eso fue muy importante para nosotros como humanidad. No fueron 2000 años que perdimos, o muchos más, porque eso viene de mucho tiempo atrás, sino que es la manera de darnos cuenta que cuando no estamos en el equilibrio, podemos experimentar ese desequilibrio y esto se traduce en violencia, en conflicto, en competencia, en agresión, en una cantidad de cosas que no expresan realmente el amor que somos. Pero entonces ella hace claridad de que la energía femenina se dio esa posición para que nosotros pudiéramos experimentar ese desequilibrio. Segundo, que para poder volver otra vez a ese equilibrio entre las dos energías, el camino no es tratar de implementar esa energía a la fuerza, ni a través de la imposición o a través de la agresividad, sino que la energía femenina se encarna y se comparte desde esa encarnación, desde la belleza y desde la suavidad que representa esa energía femenina. Eso es parte del mensaje que es muy lindo, y es: no hay que forzar a la energía femenina, no hay que tratar de implementarla
a la brava. No hay que tratar de tratar de opacar la energía masculina para que la energía femenina tome un lugar, sino es simplemente comenzar a encarnar conscientemente la energía femenina, a habitar esa conexión con nosotros mismos, a habitar esa presencia que somos, a aprender otra vez o volver otra vez a escucharnos a nosotros, escuchar nuestras emociones, entrar en contacto con nuestro interior, y cuando estamos en esa presencia interna de conexión es donde encarnamos esa energía femenina, y es ahí donde ella automáticamente vuelve a estar en equilibrio con la energía masculina. Y cada vez que nosotros encarnamos esa energía femenina habla por sí sola, por sí misma. No tenemos que salir a predicar sobre la energía femenina, porque cuando tú estás encarnando una frecuencia, en este caso, encarnas la energía femenina, la energía de conexión, y se equilibran las dos energías, automáticamente comienzas a transmitir ese mensaje desde tu corazón de que estás en equilibrio, y los corazones que están alrededor tuyo reconocen esa frecuencia, reconocen ese mensaje, reconocen el equilibrio y se sienten atraídos a recorrer el camino junto a ti. De pronto sin saber exactamente qué es lo que estás haciendo, pero van a descubrir con el tiempo que esa atracción que sienten es porque estás viviendo desde el equilibrio de las dos energías y estás encarnando conscientemente esas dos energías. Y aclaré también el punto de que esas energías, tanto la femenina y como la masculina, también hay que encontrar su equilibrio donde cada una, porque se pueden desequilibrar cuando no están desde el corazón. Cualquiera de ellas, la mamá que quiere controlar demasiado, o la mujer que es sumisa dentro de la relación de pareja. O sea, ahí están, cada uno es como mirarse a sí mismo cómo está su energía femenina y su energía masculina, si están en equilibrio o en desequilibrio. No necesariamente solo las dos en equilibrio, sino dentro de cada uno. Y estoy poniendo el lado izquierdo el femenino y el lado derecho el masculino, cada uno en equilibrio dentro de su propia área. Las energías, al ser parte de la fuente y al nosotros estar impregnados de la presencia de nuestro Padre, de la fuente dentro de nosotros, esas energías están en el equilibrio. Pero nosotros podemos jugar desde nuestra conciencia a experimentar los desequilibrios de las energías, y cuando las energías no están, cuando jugamos a que no están equilibradas, en ese momento comenzamos a experimentar síntomas. Esos síntomas que vivimos en nuestra vida cotidiana, llámese una enfermedad, un problema en una relación, temas emocionales, una crisis de vida o cualquier otro síntoma, son expresiones de que no hay un equilibrio dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es el camino de regreso para poder experimentar el equilibrio de esas energías? Es volver de nuevo al corazón, entrar en contacto con esa presencia de Dios que habita dentro de nosotros, porque esa fuente, ese Dios, ese Cristo que habita dentro de mí, ya están en equilibrio ahí la energía masculina y femenina. Entonces, cuando yo encarno ese Cristo que habita dentro de mí, la energía masculina y femenina están en el equilibrio y los síntomas desaparecen. Pero no desaparecen como si fueran un misterio o como si fueran un milagro o fueran algo exótico, sino es porque tú elegiste volver al camino del corazón, encarnar la presencia de Dios dentro de ti, y ahí vuelves a estar en contacto con el equilibrio. Y al estar en el equilibrio, los síntomas de desequilibrio desaparecen. Por eso es tan importante en el mensaje de Jesús que Él nos habla de la humanidad. Porque si tú no te permites acoger tu humanidad, escucharte, abrazarte, ser benevolente contigo, compasivo, escuchar tus emociones, entrar dentro de ti, estar presente para ti, es decir, energía femenina, no vas a poder experimentar la presencia de esa energía femenina que dentro de ti ya está en equilibrio. Entonces es a través de lo humano y de permitirte vivir lo humano que haces conciencia del equilibrio de la energía femenina que habita dentro de ti. Y cuando te haces consciente de ese equilibrio, es que puedes expresar y experimentar el amor incondicional en tu vida y con los demás. Claro, bueno, a todos muchísimas gracias por habernos escuchado. Gabriel Francisco, nuevamente muchísimas gracias por este espacio de expansión para todos nosotros, para poder reescribir realmente dentro de nosotros la historia, reconocernos nuevamente
en esa esencia divina que somos, reconocernos en ese equilibrio que somos cuando lo podemos ver, cuando lo podemos habitar y cuando lo podemos expresar, reconocer también en nosotros, recordar, esto no es, si así fuera, estaríamos en otro lugar, pero ese es el camino que hacemos, hacer esa autorrealización del ser. A todos, muchísimas, muchísimas gracias. Y una frase final para despedir, mi querida Juana, y es: ¿Cuál es? yo soy la presencia de la energía masculina y femenina que habita dentro de mí. Yo soy la presencia de las energías masculina y femenina que habitan dentro de mí. ¿Y qué habías dicho de esa energía masculina y femenina, para no decirles masculina y femenina, para no ponerle género? Decías que era la energía De conexión, que es la femenina. conexión y acción. Invita a conectar contigo, a entrar en tu interior, a estar presente para ti y para los demás. Y la energía de acción, que es la masculina, la que me invita a crear, la que me invita a salir, a actuar, a crear hacia afuera. Sí. Muchísimas gracias también por esta frase. Un abrazo para todos. Gracias por su tiempo.